Esta alabanza recién que cantábamos al Señor comenzaba diciendo, tengo todo. ¿Cuántos lo tienen todo? ¿O aún te faltan cosas? Cosas siempre nos van a faltar, ¿cierto? Porque todos los días sale algo nuevo. Todos los días vemos cosas nuevas que quizás algunos quisieran tener. Pero la vida no se trata de cosas. La vida se trata de eso, de vida, de sentido, de propósito, de una razón. ¿Verdad? Los hombres, las mujeres se unen, ¿verdad? Por una razón. Algo viene de algún lugar, ¿verdad? Para darnos vida, ¿verdad? Y nosotros los hijos del Señor sabemos. ¿Cuántos saben? Que eso que viene de algún lugar es el amor de Dios, que nos alcanza, ¿cierto? Que nos provee, que abre nuestro entendimiento, nuestros ojos para que podamos disfrutar esta vida que Él nos da. En el mundo siempre nos vamos a lamentar, en el mundo siempre vamos a quejarnos, pero en el reino de Dios damos gracias al Señor, amén, y decimos, este es un nuevo tiempo, esta es una nueva oportunidad. De eso se trata la profecía, de eso se trata la palabra profética de Dios, amén. Les doy la bienvenida a todos, sean muy bendecidos, que la palabra de Dios hoy día sea de bendición para su vida, para su casa, para su familia, para sus generaciones, para lo que aún usted no ve con sus ojos, amén, pero que desde el cielo ya está listo para venir hasta nuestra tierra, amén. Damos gracias al Señor. Tome su asiento, vamos a ir a la palabra de Dios hoy día que dice que tenemos un pan de angustia y un agua de aflicción. Aleluya. ¿Qué le parece esto? ¿Una buena noticia o una mala noticia? El pan de angustia y el agua de la aflicción. ¿Será bueno, pastor? ¿Será triste? ¿Será malo? Vamos a averiguarlo, ¿amén? Porque a veces las cosas del Espíritu son tan distintas, ¿verdad?, a las de la carne. El día de ayer comenzó en nuestro hemisferio la primavera. No comenzó el 21, como casi siempre es. Este año se retardó un par de días más. ¿Y qué significa que inicie la primavera? Significa que hay un equinoccio. ¿Qué es el equinoccio? Es cuando el sol se posa sobre la línea del ecuador. Y en ese lugar, las horas del día y las horas de la noche tienen la misma duración. Entonces se dice que hay un cambio de estación. En el mundo acontece 2 veces al año, en marzo, entre el 21 y 23 de marzo, y en septiembre, 21, 23, 24 de septiembre aproximadamente. Va a depender mucho de cómo esté, ¿cierto?, el movimiento de rotación y de traslación de nuestro planeta con respecto al Sol, en nuestro sistema solar, etcétera, etcétera. Amén. Pero no hemos venido hoy día a aprender, ¿cierto?, de este tipo de cosas, de este tipo de ciencia. Hoy día hemos venido a escuchar palabra de Dios. ¿Y por qué comienzo mi sermón hablando de la primavera, que es algo que está pasando? Comenzó ayer y es inevitable. Nadie puede decir, no va a pasar este año no va a venir la primavera. No es posible eso. Nosotros nos adaptamos, ¿verdad?, a este mundo que Dios creó y de la forma que Él lo creó para que pudiésemos vivir en Él. En la antigüedad, fíjense que el cambio o las estaciones se daban de forma muy diferente a como lo vemos hoy día. Antiguamente se hablaba de las siembras y de las cosechas. Y eso marcaban el tiempo, el inicio o el término de una temporada, ¿verdad? Fíjese que esto nos muestra que antes la tierra tenía más valor que hoy para el hombre. ¿Por qué? Porque de ella nosotros obteníamos los recursos para vivir. De ella podíamos usufructuar, de ella podíamos vivir, enriquecer, prosperar, ¿verdad? Y todo lo que el Antiguo Testamento nos muestra a través de la palabra del Señor. Hoy en día, la gente del mundo, y esto yo tengo que hacer una acepción, la gente del mundo mira el cielo, vive y determina sus vidas. No como Dios nos enseñó en su palabra, sino que la determina inclusive hasta los estados de ánimo
en cosas que están más allá de su alcance y de su comprensión y de su dominio. El hombre no tiene dominio de los cielos. Quisiera tenerlo. El hombre no tiene control de las estrellas ni del universo. Apenas con todos sus recursos, inteligencia y capacidades puede lanzar una nave para sacar fotografías. Y nada más. Algún día, ¿cierto? Quisiera él tener el poder, el control de alcanzar y de dominar el universo, aun cuando en su interior saben que es imposible, porque es una vasta, inmensa e incalculable porción de creación. Y digo todo esto porque es una porción de creación. Dios en la Biblia dice que Él le dio al hombre el poder, el dominio sobre la tierra. ¿Se acuerda usted la historia de Génesis? Cuando Dios formó, capítulo 1, y Dios formó al hombre y a la mujer. Después en el capítulo 2 viene la historia de Adán y de Eva, pero en el capítulo 1 dice, y Dios formó al hombre y a la mujer. Y les dijo, sojuzgad la tierra, señoread sobre todo lo que yo he creado, para que prosperen y se multipliquen y les vaya bien. Después sabemos, ¿verdad?, que la historia del pecado que entró cambió todas las cosas. Bueno, la gente del mundo llama al esto, están mirando hacia los cielos. Y no estoy hablando de que el hombre esté mirando hacia Dios o el trono de Dios, no. Él busca en los cielos un lugar donde entronarse él. Y a esto el hombre del mundo, vuelvo a hacer la acepción, le llama evolución del pensamiento. Miren lo que le estoy diciendo. Yo sé que esto es un poco la suma entre sabiduría de Dios y conocimiento acerca de las ciencias, que son un hecho. En lo que usted escucha, en lo que usted ve todos los días, en el colegio, en la universidad, en la televisión, en todos lados. Hasta en el trabajo se habla a veces de esas cosas. Y se conversan como si tuviésemos el control o el conocimiento de aquellas cosas. Y le llamamos evolución, y que el hombre evoluciona, y que el hombre crece, y que el hombre, en fin, cada vez es más hombre, o más grande, o más poderoso. ¿Será cierto? Yo creo que no. Yo creo que Dios es perfecto en todo lo que Él ha hecho. Y Él ha puesto límites. Los límites significan normas, reglas, leyes, estatutos, parámetros, ¿verdad? Por mucho que el hombre se esfuerce en hacer cosas que solo Dios puede, no podrá, porque es así. Amén. Dios al hombre le dio ciertas capacidades, algunas que Dios tenía. ¿Se acuerda usted? Cuando el Señor dijo, y haremos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. La imagen de Dios y la semejanza de Dios tiene algunas particularidades que Dios tiene como Dios, que nos compartió a nosotros. Y por eso es que nosotros podemos hablar con Él, podemos oír su voz, podemos comprenderle en muchos aspectos, porque Dios no es un Dios incomprensible. Es probable que no logremos comprender todo como es Dios, pero sí lo que es necesario, sí lo que necesitamos para vivir. Y que, déjeme decirle, es mucho más de lo que nosotros quizás podemos llegar a imaginar que realmente necesitamos. La verdadera evolución del hombre es el cambio, es la transformación que tienen las personas a causa de la verdad, es decir, a causa de aprender a reconocer la verdad. La Biblia dice que la verdad nos hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué? De la ignorancia, de la esclavitud, del poderío de aquel que tiene el conocimiento por sobre el que no lo tiene. Esa es la verdadera riqueza de este mundo. No es el oro, no es la plata, no es el dinero. Usted dirá, sí, pero es que con conocimiento no se compran propiedades ni vehículos. ¿Está seguro? Con dinero se compra, pero para lograr tenerlo
En abundancia necesitamos sabiduría, conocimiento y entendimiento. Hay personas que no tienen nada de esto y perecen. La Biblia dice, mi pueblo pereció por la falta de conocimiento, por la falta de entendimiento de Dios. Teniendo a Dios, teniendo su palabra, no creyeron en ella, no la practicaron y el pueblo pereció. Teniendo el hombre del mundo a un mundo en cómo prosperar, muchas veces se equivoca, ignorando las posibilidades que el Padre nos da a todos. Hay una palabra profética, siempre la pastora dice, que Dios puso el sol sobre justos e injustos. ¿Es justo eso? Es justo. ¿Por qué? Porque Dios lo estimó así. Él no hace las cosas que nosotros queremos. El verdadero evangelio y la verdadera fe es que nosotros nos dispongamos en las manos del Señor para hacer su voluntad, la de Él. Amén. Muchas veces nosotros oramos al Padre y pedimos a Él que Él haga lo que nosotros queremos. Es un error orar de esa manera. Nunca vas a recibir respuesta orando así. Nosotros tenemos que humillarnos, ser como niños y decirle al Padre, Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Permíteme oír tu voz. El oír la voz es lo más importante. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, tú vas a adquirir el conocimiento correcto. Vas a entrar en los tiempos proféticos correctos. Amén. En el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Amén. Y el tiempo de Dios es el perfecto para cada uno de nosotros. La vida tú la puedes vivir como tú quieras. La vida tú la puedes sustentar como a ti mejor te parezca. Tú puedes vivir donde tú quieres, de la manera que tú quieres, arreglarla de la forma que a ti te más agrade. Y en eso no hay ningún problema, si Dios no tiene problema con eso. El tema está en que nosotros aprendamos a vivir para hacer la voluntad de Dios, para ser agradecidos de Él, para saber que todo proviene de Él y que Él ha establecido todas las cosas para que a ti te vaya bien. Amén. Eso es comenzar a tener esa verdadera evolución. El Señor Jesucristo viene a su pueblo y el primer mensaje, el gran mensaje, lo primero que sale de su boca es: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha venido. Arrepentido significa cambia, evoluciona, amén, transforma tu mente y comienza a creer de verdad, sí, ahora en la palabra del Señor. Yo mismo he venido, dice, el Hijo de Dios, es que estaba en el seno del Padre. Me he hecho carne para venir a mostrarte el amor de mi Padre Celestial. En todos los mensajes, Él dice, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino que la voluntad de aquel que me envió. Yo no he venido a declarar mis palabras, sino las palabras que el Padre me da, estas son las que hago. Yo no he venido a hacer mis obras, sino que las obras que el Señor, el Padre de los cielos nos da, eso es lo que he venido a hacer. Él nos viene a mostrar con su ejemplo. Él es el mayor testimonio acerca de la verdad. Amén. Por eso Él dice, yo soy la verdad y yo soy el camino. Amén. Aleluya. El Salmo 19:1 dice, es un salmo que quizás todos conocen. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire, preste atención. ¿Cuáles son los cielos? ¿Cuál es el firmamento? ¿Y qué hacen esto? ¿Y por qué hacen esto? Los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Todo esto es posible porque hay alguien que los creó, que los estableció. Dios creó. Nuestro Dios, nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial, es el Dios creador. No hay otro creador. No hay quien pueda crear cosa alguna. Nosotros recogemos lo que ya existe, lo unimos y formamos algo, pero lo que está creado ya creado está. Por eso el único que puede hacer milagros es Dios. El único que puede transformar un imposible en posible es el Señor. Y allí es donde tú tienes que albergar tu esperanza y tu fe, en que el Dios al que tú vienes a adorar aquí a este lugar, al Dios al que tú amas y crees de todo corazón, es el único que te va siempre a llevar a nuevos tiempos en tu vida, para ti, para tu casa, para tu familia, para tu entorno. ¿Sabías tú que Dios es un Dios de gobierno?
es un Dios que no es un Dios de una iglesia en particular, no es el Dios de una persona o de una familia en particular. Dios es un Dios que establece gobierno. Él es un Dios de reino. Amén. Por eso la palabra dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, es decir, el que gobierna todas las cosas. A Él, cuando le crees, cuando entiendes de esa manera, cuando te llega la revelación a tu corazón, mira, se te abre un camino que te puede llevar a alcanzar lo que tú quieras. Y no estoy hablando de la vanidad nuestra. Y le digo esto porque yo recuerdo cuando yo oro al Señor y le digo, Padre, por ejemplo, Padre, ayúdanos como iglesia, Señor, a crecer, a prosperar. Bendice a mis hermanos. No es, inmediatamente viene a mi pensamiento, lo estaré pidiendo por vanidad, Señor. Lo estaré pidiendo por sentirme mejor, como que he cumplido. Y luego digo, no, Señor, no lo digo por mí, lo digo por ti, Señor. Porque tú mereces la gloria. Porque tú mereces que la gente te conozca, que eres un Dios bueno, que eres un Dios que cumple su palabra, que eres un Dios fiel, no como el mundo quiere hacer creer al mundo, que eres todo lo contrario. Y como a veces muchos cristianos han dado un mal testimonio, y las personas, comenzando por las personas de su propia casa, ¿verdad?, terminan no creyendo y no queriendo buscar de Dios, ¿por qué no ven que la palabra se cumpla en la vida de ellos? Tu mayor esfuerzo debe ser que su palabra se cumpla en tu vida. Como dice este salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Significa que la palabra de Dios se cumple en la vida de los cielos, que es creación del Padre. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Significa que el firmamento creado por Dios, también allí en ellos se cumple la palabra del Señor. Por eso es que es posible anunciar y contar la gloria del Señor. Su creación, dice, cuenta, evidencia la gloria de Dios, que es su creador. Es decir, está testificando toda la creación. En los cielos y en el firmamento está su voz. Mira qué tremendo. En los cielos está la voz de Dios. No siempre la voz de Dios es audible como tú escuchas hoy día mi voz. Porque Dios no es como yo no soy como Él. Él tiene el poder de hablar por sí mismo en las propias cosas visibles e invisibles que Él ha creado. Para poder comprenderlas, para poder observarlas, sentirlas, percibirlas con nuestras capacidades humanas que son limitadas, debemos buscar su presencia. Por este salmo habla profundamente acerca de nuestro Padre Celestial. Por eso este salmista, cuando escribe esto, está sometido a un nivel en la presencia del Padre, a un nivel de adoración incomparable. Está en medio de una revelación espiritual terrible. Terrible, ¿por qué? Porque nadie es capaz de comprender estas cosas como Él las estaba comprendiendo, como Él las estaba expresando, recitando, escribiendo, plasmando. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones pudiésemos recibir la revelación del Padre. Amén. Sin haberle visto, sin haberle escuchado audiblemente, podemos recibir en el Espíritu la revelación de Dios, que los cielos cuentan la gloria de aquel Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento. ¿Qué es el firmamento? Es el lugar de las galaxias. Eso es el firmamento, lo que usted conoce como el universo. Eso es el firmamento de la Biblia. Es la bóveda de las estrellas, dice. Así se explica, se define como el firmamento. La bóveda de las estrellas. ¿Sabía usted? Mire qué tremendo. Qué tremendo poder comprender la obra del Señor. Amén. Y los hijos de Dios estamos llamados a aprender a oír la voz del Señor. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Los hijos de Dios tenemos un llamado, tenemos un mandato, tenemos una obligación. Y es la de oír la voz de nuestro Dios, de nuestro Señor. Porque así siempre dice en su palabra, en muchas partes lo explica así,
habrá seguridad en tu vida y podrás ver victorias en tu vida. Es triste ver a hijos de Dios que viven de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, porque no buscan la voz del Señor, porque se conforman con venir a un culto, porque se conforman, se autoconforman con decir yo creo en Dios y por eso yo soy un hijo de Dios. Gloria a Dios por eso, porque tienes una gran fe. Si piensas que eso te da la virtud gloriosa de ser un hijo de Dios, pero que no ha aprendido a escuchar la voz de su Padre. Por eso Jesús dice a su pueblo: ciegos, guía de ciegos sois vosotros. Jesús le dice a su pueblo: el que tiene oídos para oír, que venga, que oiga lo que el Espíritu habla. El mismo Cristo decía: no soy yo. Dejen de mirarme a mí como una persona, como una imagen parlante. Comiencen a descubrir, a reconocer al Espíritu, porque Él es el que habla. Y para oírle hay que aprender a oírle. ¿Ven? Mire, la voz de Dios representa la verdad. Si tú en tu vida, si tú en tu casa, si tú en tu hogar, en tu familia, si nosotros en la iglesia queremos comenzar a oír la voz de Dios, debemos entender que la voz de Dios siempre va a representar la verdad. Y la verdad a muchos incomoda. A muchos no les gusta, pero también hay muchos que sí les gusta. Y gloria a Dios porque hay gente que le guste la verdad. Ahora hay algunas personas que les gusta que con ellos le hable la verdad, pero a ellos no les gusta a veces decir la verdad. No. Seamos equitativos, equilibrados, ¿verdad? Seamos temerosos delante de nuestro Señor. Ahora, cuando tú reconoces la voz de Dios que representa la verdad, entonces vas a aprender también a reconocer la voz de la mentira. Y déjame decirte que la mentira o el mentiroso, el engañador, es el peor de tus enemigos. ¿Por qué te digo esto? Porque el verdadero enemigo no es aquel que piensa distinto a ti. El verdadero enemigo no es aquel que vive la vida de una forma diferente a ti. Todos nosotros tenemos permiso de vivir nuestra vida como mejor decidamos vivirla. Para eso Dios nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de tomar decisiones. La Biblia dice que hasta los ángeles del cielo tienen esa capacidad de tomar su destino, de tomar su decisión. También tienen su libre albedrío. Por eso es que cuando Satanás tentó a ellos en el cielo, cuando aquel ángel de luz llamado Luciel, ¿verdad?, que después se transformó en Lucifer, Satanás, el diablo, se rebela contra el trono de Dios, contra el nombre del Señor, contra la autoridad de Dios, ¿qué hace? Les predica a los santos ángeles del Señor, y algunos de ellos deciden seguir a Satanás, se corrompen. La corrupción, la desobediencia, la incredulidad, no son cosas que nacen de sí mismas o tú te las encuentras en el camino y como que te absorben. No, todas estas cosas son decisiones tuyas. Como también lo son el creer, el obedecer, el adorar a Dios, el rendirse delante de Él, el reconocer su voz, su verdad y querer vivir en ella. Los santos ángeles que no se corrompen en el cielo santo son aquellos que dicen: yo estaré a tu servicio, Señor, y para hacer tu voluntad que quiero estar acá. Y en eso no hay doblez. Así le dice el Padre: entonces ahora quiero que vayan y cuiden a mis hijos. A usted.
Los ángeles no pueden hacer ni una mueca siquiera. Ir donde ellos, que no te conocen, que no escuchan tu voz, que no creen en tu palabra, que no hacen tu voluntad, que se rebelan a diario. No. Los ángeles dicen, amén, a ti sea la gloria, Señor. Y aquí está, tratando de cuidarte, tratando de bendecirte, tratando de mostrarte. Incluso, imagínate esto, permitiendo que tú los ensucies con tu pecado, con tu falta de arrepentimiento. Por eso Dios envía a sus ángeles a los hijos de Dios. Yo le doy gracias al Señor, ¿sabe? El ministerio angelical es tremendo, es maravilloso. No vamos a predicar de eso hoy día, pero sí me muestra algo. Cuando el Señor habla a sus discípulos y les dice, ustedes ahora serán mis testigos. Ellos no sabían que iban a morir asesinados, crucificados. Ellos no sabían que iban a ser traspasados por espada, iban a ser perseguidos. Ellos no sabían que el mundo se les iba a venir encima. Ellos lo único que querían era adorar a Dios, servirle, obedecerle al Señor, porque tenían por ganancia no esta vida, sino que la venidera. Porque tenían por ganancia el alcanzar a personas que en un estado espiritual de esclavitud, de ignorancia, para mostrarles el reino, para mostrarles la verdad. Ser un hijo de Dios tiene ese sentido. Ser un hijo de Dios no está dado por el Padre para que nosotros nos transformemos en los ricos de este mundo. No, eso no tiene sentido espiritual. Dice Dios que Él se va a encargar de sus hijos, que Él va a darnos lo que necesitamos. Amén. Cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos la obra que Él nos ha enviado. Todas estas añadiduras les alcanzarán. Amén. Si creen. Pero nuestro propósito como iglesia es principalmente de rescatar al que está perdido, de rescatar al que está en la ignorancia, de rescatar a aquel que se niega a creer. Y muchas veces es por nuestras propias responsabilidades, porque a nosotros también nos costó un mundo creer. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida alejados de Dios, haciendo lo que queríamos, hasta que por alguna razón, por alguna oración, el Señor nos salió al encuentro? Y entonces tus ojos fueron abiertos y conociste la verdad, y desde entonces la verdad te está haciendo libre. Amén. Ese es el propósito de tu vida de fe. Para eso hacemos muchas cosas, ¿verdad? Levantamos templos, levantamos iglesias, somos un cuerpo unido, nos discipulamos. ¿Cuántos dicen amén? Creemos a la palabra, buscamos su presencia, nos unimos en oración, amén, damos batalla juntos, amén, nos hacemos un cuerpo en Cristo Jesús, amén. Todo para que el propósito del Señor esté en nosotros. Para que ninguno perezca, para que ninguno, como decía la alabanza, ¿verdad?, esté débil más de la cuenta. Porque cuando alguno se debilita, ¿verdad?, es peligroso. El Antiguo Testamento nos muestra un ejemplo que quiero compartir con ustedes hoy día, y que tiene que ver con la historia del rey Acab. Sabemos ya, ¿cierto?, lo que hemos estado en el culto las últimas semanas, los últimos meses. El rey Acab es el esposo del rey de Israel, el esposo de la reina Jezabel, ¿verdad? Pero el verdadero rey de Israel era Acab, por descendencia, por herencia propia, como establecía la ley y la promesa de Dios. Él asumió el reino de Israel. Recordemos también que estábamos hablando en ese tiempo de que Israel había sido dividido después del reinado de Salomón, ¿verdad?, por su pecado, por su idolatría. Que no todo el reinado de Salomón fue excelente.
yo diría que hasta la mitad, y de la segunda mitad hacia adelante, todo mal. Todo mal. Amén. Bastante mal, ni parecido al reinado de su padre David. Y de allí que se produce una división que hasta el día de hoy ha sido irreparable. En la mañana escuchaba una noticia en un canal cristiano de internet, y hablaba de que una profecía de la venida del Señor, en donde el anticristo se iba a levantar, dice que el Estado de Israel, que hoy es Estado, que por muchos siglos dejó de ser Estado, pero que hoy es Estado, una pequeña porción de la tierra de la Palestina, mal llamada Palestina hoy en día, ¿verdad?, está haciendo tratos para aliarse, para abuenarse, para tener una convivencia con el mundo musulmán. Y proféticamente se dice que ese es un falso trato, porque habla de una reconciliación espiritual del pueblo del Señor, de los descendientes de Isaac con los descendientes de Ismael. Y es entonces cuando vendría el anticristo, y también vendría el Señor por su pueblo. Más allá de lo que diga ese tipo de narraciones, yo sé, y lo que realmente me entusiasma y ocupa mi vida, es que la palabra de Dios toda se ha de cumplir. Sea en este tiempo, sea en el que viene, sea, no sé, pero todo se tiene que cumplir. Se está cumpliendo, se ha cumplido y se ha de cumplir. Lo importante aquí es que a nosotros, a la iglesia del Señor, el Padre y los tiempos del Padre se encuentren alabándole, adorándole y sirviéndole, como decía el Salmo, mostrando la gloria de Dios. Amén. Así como los cielos y el firmamento anuncian sus obras. Eso es lo importante. Así como Dios te tiene que guiar, eso es lo que Dios quiere ver de ti. Y eso es lo que tú tienes que oír y enseñar a la generación. No caigamos en falsas doctrinas, en falsas profecías, ni en momentos emocionales que no tienen que ver con la verdad de Dios. Y para reconocer cuál es la verdad de Dios, tenemos que aprender a oír su voz. Esta historia que les voy a contar habla de este rey Acab, rey de Israel, que se une, mire, proféticamente, a Josafat, que era el rey de Judá, el rey del sur, su hermano, espiritualmente, ¿verdad? Y ellos se unen, fíjese que para hacer guerra contra Siria, contra un enemigo. En aquel tiempo una gran potencia, en aquella tierra. Y aquí en esta historia aparecen dos personas más que son muy importantes para lo que tenemos que hablar, que es el profeta Micaías, que es el profeta que habla de parte de Dios, aquel profeta que escucha la voz del Señor y que habla su verdad. Pero también aparece en escena otro personaje llamado Sedequías, quien es un falso profeta, de aquel yo le digo que es la voz del verdadero enemigo. ¿Por qué el verdadero enemigo? Pues es aquel que profetiza mentira, es aquel que declara engaño. Y mira a quién está engañando, al rey de Israel y al rey de Judá. Aprovecha Satanás, el diablo, esta supuesta alianza entre hermanos distanciados para venir a hablar mentiras con el fin de destruirlos. Mire, escuche bien. Vamos a leer la historia. Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer del 12 al 27. Si usted lo tiene en su Biblia, lo busca. Si no, lo lee en la pantalla. Yo lo voy a leer en mi Biblia. ¿Amén? Primera de Reyes 22 del 17. Del 12, perdón. Por tiempo no le puedo leer toda la historia, pero usted la puede buscar allá con más tranquilidad en esta tarde en su casita. Amén. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 22, verso 12, dice: y todos los profetas, ¿quiénes? Todos los profetas profetizaban de la misma manera. Mira cómo es esto. Por eso tú tienes que prestar mucha atención. Diciendo, ellos le estaban hablando a Acab, rey de Israel, que estaba en alianza con Josafat, rey de Judá, que era su convidado en su palacio.
Y todos los profetas de acá profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey, o sea, en tu mano. Como cuando el enemigo dice, hazlo nomás, Dios está contigo, ¿verdad? Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, el profeta de Dios, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra, Micaías, conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Es decir, lo estaba convidando a unirse. En la misma predicación de todos los demás que estaban predicándole al rey, anda, pelea, sal a la guerra, porque Dios te va a dar la victoria. Y todos cantaban. Dice la palabra del Señor que había un hombre aquí que se hizo un cuerno, una cuestión como un casco de cuerno, y danzaba y profetizaba delante de los reyes, amén, y les declaraba, ¡ay! El Señor entregará la victoria a mi rey. ¿Quién es él? Sigamos leyendo. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Cuidado con su amén. No vaya a hacer cosa que lo quieran meter a la cárcel por hablar la verdad. No vaya a hacer cosa que no le quieran hablar más a sus hijos. No vaya a hacer cosa que tus amigos no los vuelvas a ver. Sean ellos los que te juzguen. Micaías no sopesó lo que dijo. Simplemente dijo con fe y con certeza, lo que Jehová me hablare, eso diré. Veamos lo que pasó. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Micaías se lo dijo así, sube. Como cuando a veces el pastor Vivaldo le dice a usted, vea usted. Cuando a veces la pastora le dice, no, y tiene una voz cierta un poco distinta a la mía, y usted como que por dentro sigue, ya está bien, pero sigue buscando la manera de sacarse, de irse con la suya. ¿Es así o no? Y como no tiene el apoyo de su pastora, comienza a buscar el apoyo por otro lado. El problema está que cuando llega la voz de su pastor, se acabó. Y el rey le dijo a Micaías, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y a Micaías, cuando el rey le dice el nombre de Jehová, ya. Hasta ahí nomás llega. Y ahí él vuelve a su posición como corresponde de un hombre de Dios. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Usted puede ver eso. Tu casa, tu familia, tu trabajo, en tu entorno. Cuánta buena gente. Esparcidos por el mundo, como ovejas que no tienen. Porque no hay quien les predique. ¿Y usted? Porque no hay quien testifique. ¿Y usted? Porque no hay quien los lleve la verdad. Porque no hay quien los sane. ¿Y usted? Usted dijo que era un hijo de Dios. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor.
Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, Acab le dijo a Josafat, rey de Judá, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Mira lo que es. Nosotros sabemos quién era Acab, un hombre idólatra, un hombre sometido a la idolatría de su mujer, un hombre siendo el rey de Israel, teniendo una autoridad para su casa, para su reino. No agradaba a Dios, sino que se prostituyó espiritualmente, creyendo en otros dioses, alabando y llevando adoración a estatuas muertas, creyendo en lo que Dios nunca enseñó a su pueblo en qué tenían que creer. Pero él quería que Dios le profetizara lo bueno. Y se enojaba con Micaías porque él nunca le profetizaba lo bueno. ¿Por qué? Porque Micaías era un hombre temeroso de Dios, que no quería hablar sino solo la verdad. Y él sabía que el rey lo despreciaba por eso. Pero yo te digo, tú hoy día ¿qué vas a sopesar? ¿El ser despreciado por Dios o el ser despreciado por aquel que no quiere aceptar el mensaje de la verdad? Hoy el mundo vive un tiempo en donde no quiere aceptar el mensaje de la verdad, porque están hipnotizados, están envanecidos, están nublados sus ojos, su entendimiento. Creen tener conocimiento, creen tener poder, porque tienen una casa, porque tienen un auto, porque tienen quizás una cuenta en el banco, porque tienen un trabajo. Pero no tienen al Señor, no tienen la vida eterna, no tienen el perdón, la redención, no tienen el entendimiento ni la evolución que deberían tener. Entonces, verso 19, él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Micaías estaba hablándole al rey y está declarando que él vio a Dios, él vio el cielo, él vio el trono del Señor, y que él le hablaba a sus ejércitos de ángeles, de espíritus que estaban a su derecha y a su izquierda, y él le hablaba, ¿quién inducirá a ese desobediente hijo mío, acá, amén, a creer que tiene que ir en contra del rey de Asiria? Y entonces dice el verso 21, salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, aquí está el que yo le decía, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciéndole, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Mira lo que puede llegar a una persona no temerosa de Dios, que supuestamente habla del Señor. Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconder. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Micaías le respondió,
a Acab y le dice: si tú volvieres, entonces yo no he hablado de parte de Jehová. ¿Ven? La historia en esta porción de la Biblia dice que el profeta Isaías, que era el gran profeta en aquel tiempo, y que había sucedido al profeta Eliseo, declaró la muerte de Acab, rey de Israel, y la muerte de Jezabel, y declaró cómo es que ellos iban a morir. Y ellos sabían de lo que el profeta había declarado. El problema está que a veces pasa el tiempo y nos olvidamos. Y decimos: bueno, el tiempo todo lo cura, el tiempo todo lo cambia. Y pensamos que eso es evolutivo, que eso está bien. Y no nos damos cuenta que Dios está por sobre los tiempos. Y no sabemos que lo que Él ha declarado, eso ha de ocurrir. Lo que la gente tampoco a veces sabe, que esas cosas, esas sentencias y esas declaraciones del Padre van a ocurrir y no van a cambiar, a excepción de que haya un arrepentimiento, que haya un cambio en nuestra actitud, en nuestra forma de vivir. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no cambia, que Él no varía. Y desde el comienzo, desde el principio, desde Adán hasta el fin de los tiempos, hasta el Apocalipsis, el Señor ha estado invitando. No quiero entrar a ser tan teológico, pero este tiempo Kairos, que es el que vivimos, el Señor siempre ha estado prometiendo bendición sobre aquellos que se arrepienten, sobre aquellos que cambian su manera de vivir o de creer. No es un cambio fácil, Él lo sabe, mi vida. Pero basta con que tu actitud esté disponible. Basta con que entremos en el lugar correcto a buscar de las fuerzas del Señor para que Él comience. No es que las cosas se vayan dando solas, Él comience a prosperarte, Él comience a darte lo que necesitas. El rey Acab hubiese sido salvo si hubiese cambiado su actitud, pero a veces en la vida del hombre las personas llegan a tal posición de altivez. A veces en nuestra vida nos creemos que sabemos tanto de lo que es bueno, lo que está malo. Nos creemos que tenemos tanto dominio acerca de la vida que nos rodea o de nuestro entorno, que el arrepentimiento francamente se vuelve un imposible. Porque, mira, la única manera de alcanzar el arrepentimiento genuino es humillando, es dándole a Dios, como decía el Salmo 19, dándole a Él la gloria, reconociendo en Él la verdad, queriendo realmente reconocer en tu vida su voz. Es solo así y como tú puedes vivir verdaderamente el arrepentimiento para salvación, para vida, que el Padre tanto ha querido entregarnos. Por eso el Señor nos entregó el mensaje del Evangelio de manera audible y de manera escrita, y también de manera vivible, para que nosotros no solo seamos creyentes, sino que seamos verdaderos discípulos, gente que vamos a testificar de la verdad de nuestro Padre Celestial. Porque es la única manera que la gente pueda ver, entender, recibir y comenzar a creer. Yo sé que aquí hay muchos testimonios de cómo Dios motivó sus vidas, despertó su espíritu. Amén.
Cuando entraron a este lugar, algo comenzó a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay oración. ¿Por qué? Porque hay fidelidad a la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que los pastores de este lugar son los mega ultra espirituales y mega santos. No, eso no existe. En ningún lugar del mundo ha existido jamás. Hasta el mismo profeta Isaías decía que él era, o Elías decía que era, la Biblia dice que él era un hombre sujeto a pasiones. Pero es el gran profeta Elías que hablaba de parte de Dios. Si no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra fe en Dios. La fe que Él te da. El libro de Apocalipsis el otro día nos recordaba, nos enseñaba. Cuando Él le hablaba a la iglesia de, ¿recuerdan? De Pérgamo, ¿cierto? ¿Qué le decía? He visto tus obras, pero que a pesar que vives en el lugar donde Satanás tiene su trono, ha retenido mi fe, dice el Señor Jesucristo. Mi fe es lo que Él te dio. La fe no es tuya, no nació contigo, Dios te la dio. Dios te la dio para creer en Él. Dios te la entregó para que vengan esos cambios. Dios te la entregó para que te alcancen sus promesas. Dios te la entregó para que puedas salvar, rescatar, bendecir, sanar. Aleluya, libertar a tantos, hermano amado. Por eso eres su iglesia. Por eso es que eres su hijo. Y tienes que comenzar nuevamente a despertar espiritualmente. Amén. Para que la verdadera obra del Señor se vea en tu vida. Mira, conocemos que la palabra del Señor se cumplió en la vida de Acab, se cumplió en la vida de este rey de Judá, ¿verdad? Se cumplió en la vida de este hombre que humilló al profeta Micaías, a este Sedequías. Todo se cumplió. Si el tema no está en que si se va a cumplir o no se va a cumplir, se va a cumplir, iglesia. Amén. ¿Y qué pasó con el profeta de Dios? Fue enviado a la cárcel. Y dice la palabra que fue enviado al pan de la angustia y al agua de la aflicción. Dios envía a su siervo. No fue el rey Acab. Dios envió a su siervo fiel, Micaías, a llevar un tiempo. Escúchame bien. Esto es aprender a oír la voz de Dios. Esto es dejar de ver las cosas de la palabra con tus ojos espirituales. Esto es realmente comenzar a entender el corazón del Padre, buscar su presencia. Porque quizás tú esperarías que después de que Micaías hablara la verdad de Dios, ¿cierto?, fuera Micaías exaltado. Pero Micaías no fue exaltado, aparentemente fue castigado por el rey Acab. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque en realidad fue Dios, es su mano, es su poder la que siempre va a estar detrás de un hijo fiel. Siempre la mano de Dios va a estar detrás, siempre la autoridad de Dios, siempre la palabra del Señor va a estar detrás de un hijo fiel que le ama, que le busca, amén, y que se dispone a enfrentar a un mundo con tal de llevar la verdad de Dios. Fue la voz de Dios, fue el deseo, fue la palabra, fue el poder de Dios quien llevó a este Micaías a un tiempo, no de cárcel, sino que a un tiempo de mantenimiento espiritual. ¿Con qué? Con el pan de la angustia, con el agua de la aflicción. A veces no entendemos estas cosas. Pero hay una palabra en el Nuevo Testamento, Romanos 8:28, que dice, y no te lo puedes olvidar jamás. Y sabemos, dice, que los que aman a Dios, yo digo amén. Yo amo a Dios, yo no me creo perfecto, pero yo amo al Señor. Yo sé que soy un pecador, que cometo errores, pero yo amo a Dios. Yo sé que quizás no le obedezco con todo, pero yo amo al Señor, ¿sabes? Yo no te podría juzgar a ti. Pero si tú sirves a Dios, si tú quieres realmente escuchar su voz, estás demostrando que le amas. Que a pesar de la adversidad quieres salir adelante con Él. Entonces demuestras que le amas. Entonces estás, mira, dejando que el Espíritu crezca por sobre toda obra de este mundo en tu vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su
su propósito son llamados. Micaías tenía propósito, claro que sí. Era un hombre que amaba a Dios, por supuesto que sí. Este castigo del rey Acab en su vida ayudó a Micaías, claro que sí. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque el Padre lo estaba enviando a un lugar maravilloso, a un tiempo distinto, diferente. A ningún otro hijo de Israel Él envió, sino a su siervo fiel. ¿A dónde? Al lugar donde Él iba a recibir el pan de la angustia y el agua de la aflicción. Por eso antes le decía, ¿qué será el pan de la angustia? ¿Será algo bueno o será algo malo? ¿Qué será el agua de la aflicción? Yo oro porque el pueblo del Señor adquiera el conocimiento y la sabiduría del Espíritu y sepan que el Señor es infalible y Dios es tan bueno. Él cuida todos tus pasos, hasta en los momentos difíciles Él está allí queriendo guiarte, enseñándote, guardándote, guiándote, para que creas, para que veas con los ojos del Espíritu, para que reconozcas su voz con tus oídos. El pan de la angustia es el masá de la Biblia. Amén. Significa que es aquel hombre que va a lograr controlar sus pasiones. ¿Por qué? Porque el hombre que entra al tiempo del pan de la angustia va a comenzar a fortalecerse espiritualmente. ¿Para qué? Para no dejarse influenciar por las fuerzas externas. Recuerda la historia cuando llaman a Micaías y este hombre que lo fue a buscar comienza a tratar de seducirlo, ¿cierto? A que mienta como los otros falsos profetas. Pero él no se dejó influenciar por las fuerzas externas, aun cuando fuesen muy fuertes. No hay nadie más fuerte que Dios, que tú Dios, que tú Señor. Amén. Una persona que entra en el pan de la angustia, en ese masá, ejercita la disciplina ¿de qué? De querer siempre hacer la voluntad del Padre y de poder vivir la libertad en Cristo. No la libertad del mundo. No de venir aquí a decir amén y luego hacer lo que se te plazca. No. Sino que la libertad de Cristo es la libertad de la seducción, la libertad del pecado, la libertad de depender del dinero, depender de las riquezas, de los afanes de este mundo, la libertad de saber que puedes entrar al lugar santísimo, de saber que puedes tener acceso directo al Padre, no necesitas un intermediario, el único intermediario es el nombre de Jesús, delante de la presencia del Padre. Amén. Eso es libertad verdadera. Los que no viven esto, viven en la esclavitud del mundo. Los que no viven esta libertad y este masá, este pan de la angustia, no saben, no tienen idea, no se imaginan. Lo único que saben y entienden de Dios es la religión. Es la obligación de hacer cosas. Y el llamado de Dios no es de obligación, es un llamado a aceptar de voluntad, un amor que el Padre tiene para nosotros porque eso es bueno. El agua de la aflicción es la copa que todo verdadero creyente debe de beber. Un día los discípulos le dijeron a Jesús: permítenos beber la copa. Ustedes no pueden beber mi copa, les dijo. No ahora. Solo yo puedo beber. ¿Sabe cuál era la copa del Señor en aquel tiempo que los discípulos no podían beber aún? Pero le digo, después ustedes la van a tener que beber. Igual que yo. Era la copa del rechazo de su pueblo. Era la copa de que el Padre lo dejase solo. Porque debía pasar. Porque debía cumplirse toda palabra. Por eso el Señor cuando termina su ministerio terrenal, dice: consumado es. Todo hecho está. Y entonces exhala el aliento de vida. El aliento de vida que venía del Padre volvió al Padre. Eso es lo que debe de pasar en tu vida, mi hermano.
El aliento que te da vida, el aliento que te da fuerza, el aliento que te da vigor, que te da inteligencia, que te da capacidad, el aliento que te prosperó. Debes devolvérselo al Padre para que entonces todo sea consumado. Yo no te estoy hablando de muerte, te estoy hablando de una acción espiritual de fe. La Biblia dice en el Apocalipsis que los ancianos cuando ven a su amado, al Señor Todopoderoso, dice que se postran delante de su presencia y arrojan sus coronas y adoran al Cordero. Sin duda alguna que esta copa de aflicción tiene un sabor distinto, pero necesario, mi hermano. El pan representa la carne, que es el cuerpo, que es el pan de vida. El pan de la aflicción representa el pan de vida. El agua de la angustia, perdón, al revés, el pan de la angustia, el agua de la aflicción representa la sangre, representa al Espíritu, representa el agua. Allí Dios envió a Micaías, a su siervo fiel, a recibir el pan de vida. El mundo no lo conoce al pan de vida, conoce al pan de la angustia. El mundo no conoce al agua de la aflicción. Perdón, no conoce al agua viva, conoce al agua de la aflicción. Porque el mundo vive en angustia y en aflicción. El mundo vive en oscuridad, el mundo vive en pleito, en conflicto, en falsas promesas. Toda esta historia representa a lo que está allá afuera, al mentiroso, al engañador, a las falsas profecías. El conflicto continuo y permanente, el guerrear, el pelear, el discutir el uno con el otro. Si esas discusiones quieren entrar en tu vida, en tu casa, en tu corazón, en tu intimidad, quieren entrar a la iglesia. Pero en la presencia del Señor, en el reino de Dios, el Padre nos invita al pan de vida y al agua de vida para preservación eterna, adquirir poder desde los cielos. Eso es lo que el Señor vino a entregarnos cuando dice que debemos humillarnos delante de su presencia. El Antiguo Testamento presenta muchas luchas y batallas, muestra cómo los líderes de Israel tuvieron que aprender estrategias para vencer. Pero ¿sabe? Lo que más el pueblo de Israel nos enseña a través del Antiguo Testamento es a buscar la voz de Dios, es a buscar el apoyo del Señor, la dirección para hacer las cosas. Por eso es que aquellos falsos testigos de este tiempo de la iglesia del Señor que quieren ignorar las escrituras antiguas, no se les revela la verdad y tratan de engañarte, hablando de gracia y no saben lo que es la gracia. ¿Para qué? Para que su pueblo hoy día desobedezca. Y en la desobediencia está la corrupción y la muerte. Hermano amado, tú decides, como Micaías, o hablarás solo las palabras que el Padre te hable, o te dejarás seducir por la mentira. ¿Cuánto mentiroso, mentirosa andan por allí de iglesia en iglesia, de casa en casa, de calle en calle, de lugar en lugar, llevando y trayendo mensajes que no vienen del corazón del Padre? Amada iglesia, cuando la iglesia busca de todo corazón la voz de Dios, los cielos se abren. Cuando la iglesia no está buscando la voz de Dios, los cielos se cierran. Los hijos podrán contemplar, dice su palabra, la gloria de Dios en los cielos, en el firmamento y en la tierra. Debemos querer contemplar lo que el Padre nos ha entregado para contemplar. Como iglesia estamos en un año profético. El Israel de Dios está en un año profético. Amén. Hemos celebrado fiestas espirituales, ¿se acuerda usted? Profecías como las primicias. Los que creyeron a la fiesta de las primicias, ¿verdad? Trajeron sus primicias
Y los que creen verdaderamente las pueden traer y van a entrar en el mismo rito espiritual, en el mismo proceso de fe profético espiritual. Cree al Señor, cree a su palabra, trae las primicias al Señor. Estuvimos celebrando el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo Dios vino, cómo el Señor provee desde los cielos, arma su creación, la traslada de un lugar a otro para traernos su bendición. Amén. Y esa bendición es constante, permanente, y tú la tienes que comenzar a vivir. Estuvimos celebrando la fiesta de las trompetas, ¿se acuerdan? Una fiesta tremenda. Cuando el sonido de Dios desde los cielos se hace audible. Y todos, déjenme decirle, todo el mundo espiritual en los cielos y en la tierra, wow, es conmovido. Porque la iglesia despierta. Que la iglesia, mira, se empodera de Dios para anunciar el mensaje de bendición. ¿De qué te sirve estar en conflicto con el mundo? ¿De qué te sirve estar en conflicto con tu gente, con tu familia? ¿De qué te sirve? Lo que viene ahora es uno de los tiempos más importantes proféticos al cual yo quiero hoy día invitar, y es el tiempo de la expiación. Por eso el Señor entrega esta palabra, donde Dios envía a su Hijo fiel, a su siervo fiel, yo digo amén, a un lugar a encontrarse con el pan de la angustia y el agua de la aflicción, que proféticamente tiene que ver con el tiempo de la expiación, con la fiesta de la expiación, con la fiesta del padecimiento. El mundo no quiere padecer, pero padece. La iglesia debería anhelar el tiempo del padecimiento profético, del padecimiento espiritual, del padecimiento de ese pan de la angustia, de esa agua de la aflicción. El Señor Jesús nos mostró el ejemplo. Con su aflicción vino la salvación. A veces tú quieres la bendición de Dios y no te quieres afligir. A veces tú quieres la respuesta y la salvación y no te quieres angustiar. ¿Por qué? Porque lo que conocemos en el mundo como angustia es nocivo, es malo, es doloroso, atenta contra la vida. Pero tú tienes que dejar de oír al mundo, tienes que comenzar a oír a Dios. La voz de Dios que entra en tu corazón a través de tu espíritu para llevarte al mejor tiempo de tu vida. Este Yom Kippur, que es el día de la expiación, del cual usted puede encontrar vastamente en el libro de los Levíticos capítulo 16, enseña que en esta fiesta el sumo sacerdote hacía sacrificio por el perdón de los pecados del mismo sacerdote y de su familia, de la congregación, y para adorar a Dios, y sacrificaban, ¿verdad?, para la bendición del pueblo y para la bendición del santuario, que es la iglesia. Ya, la expiación, el tiempo del pan de la angustia, el tiempo del agua de la aflicción, es necesario, es trascendental para la bendición de la iglesia. La iglesia que hoy ignora estas cosas y que las desprecia y no las quiere vivir, es una iglesia ignorante que carece de la verdad de Dios. Es como aquel profeta falso que quería inducir al rey a la muerte sin ningún dolor, sin ninguna preocupación. El amigo falso, el profeta falso, no le importa que tú mueras, no le importa que tu familia se pierda, no le importa que te vayas sin perdonar y sin ser perdonado. ¿Por qué? Porque esas son raíces de amargura en nuestro interior, que nos enferman, que no nos dejan ver la gloria de Dios, que no nos dejan percibir los cielos abiertos, que no nos permiten oír la voz del Señor, aunque Dios te esté hablando. Yo
escuchado a personas que dicen, yo espero respuestas del Señor. Dios te está hablando y es como si tú nada. O sea, que tú lo que quieres es que Dios te diga lo que tú quieres. Sal de esa postura. Vuelve a confiar en el Señor, que lo que Él tiene para ti es mejor de lo que tu mente, de lo que tu carne pueda anhelar. Yo le digo al Padre, Padre, perdóname, hay tantas cosas que anhelo en mi carne, en mi pensamiento, en mi corazón, pero sé que algunas quizás, Señor, tú no las quieres. Y es normal que pase eso. Por eso el Señor nos invita a dar luchas verdaderas. Amén. Dice la Biblia que ahora Cristo es quien rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué digo esto? Porque quizá alguno dirá, hoy vivimos el tiempo de la gracia, volvemos al tiempo de la gracia. Ya no tenemos que ir al tabernáculo a hacer sacrificio para que Dios nos perdone. Ahora Cristo pagó el precio por nosotros. Amén. Le dan la gloria a Él por eso. Le dan las gracias a Él por eso. Uy, sí, yo todo el día le digo gracias al Señor. No es suficiente. Sé un buen hijo. Comienza a congregar, comienza a buscarme, comienza a obedecerle, comienza a transformarte en un verdadero discípulo, comienza a aprender la verdad, comienza a buscar esa disciplina, amén, esa fe, esa constancia que el Padre nos invita para aprender a oír su voz, para que puedas vivir en la verdad. Es buena, es sana, es maravillosa. Hoy el Señor Jesús rompió ese velo. Hoy el Señor Jesús fue el sacrificio vivo por nuestros pecados, por nuestros males. Pero así también, por su sacrificio, el Padre de los cielos, por medio de la fe que Él te dio, te ha hecho a ti rey y sacerdote, reina y sacerdotisa para Dios nuestro Padre Celestial. Y eso significa que como rey, tú tienes que salir a buscar su nombre, tienes que salir a buscar su voz, tienes que entrar al lugar santísimo. Ahora puedes hacerlo, Cristo rompió el velo, esa es la gracia. Hay una ley que ahora no te prohíbe entrar, sino que ahora hay una gracia de Dios que te permite entrar hasta el lugar de su presencia. ¿Hasta cuándo vas a estar ignorando ese lugar? Ahora puedes darle la gloria a Dios. Entra en el Yom Kippur, o día de expiación o de perdón. ¿Sabes tú que hay personas que no pueden perdonar? Porque hay una voz que le dice, ¿cómo vas a perdonar tanto mal? ¿Cómo vas a perdonar tanta mentira? ¿Cómo vas a perdonar? Yo les hablaba hace un rato de cómo los ángeles del cielo se sujetaron al Padre y le dijeron amén cuando el Padre le dijo, ahora vayan a mis hijos y cuídenlos y guárdenlos y estén con ellos y sean uno con ellos. Y aun cuando ellos se contaminen y ustedes sean contaminados, no renuncien a estar con ellos por amor a mi nombre y por amor a mis hijos. Y los ángeles están. ¿Y tú me vas a decir que no puedes perdonar al que te ofendió? ¿Que no puedes perdonar al que piensa distinto a ti? ¿Al que habla de una manera diferente? ¿Al que vive de una manera que a ti no te agrada, que a ti no te gusta? ¿Qué tiene? Está bien si las personas viven diferente. No hay problema con eso. El problema está que tú seas libre, que seas sano de toda cosa que no te ayude en nada, mi amado hermano. Amén. Jesús mismo vino a dar su vida por nosotros los pecadores, para que tú hoy día estés sentado cómodamente escuchando un mensaje, puedas recibir la administración en tu espíritu y la impartición de la palabra para tu vida, para tu casa, para tus generaciones. Yo digo amén. Aleluya. ¿Y tú no vas a querer perdonar? No, cambia tu actitud. Transfórmate en un hombre, en una mujer perdonador, perdonadora y que recibe también el perdón de aquellos que tienen para dar. Tenemos que salir de esa rigidez espiritual en la que quizás muchos están. No es fácil, por eso el Padre te envía. Y hoy día yo quiero hacer un llamado.
a comenzar a vivir este nuevo tiempo, esta nueva fiesta de la expiación, en donde busquemos como nunca la presencia del Padre. ¿Sabes por qué? Porque tiene que venir una nueva fiesta después de esto. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas abundantes, la fiesta donde todos nos alegramos cuando la escuchamos, siquiera, ¡ay! Ya queremos que entremos ahí. No vas a entrar si no entras en la expiación. No vas a entrar si no comes el pan de la angustia. No vas a poder entrar si no estás dispuesto a beber del agua de la aflicción. Aflige tu carne, aflige tu mente, aflige tu corazón. Angustia, amén, al pecado que te ha estado contaminando. Amén, y límpiate en la presencia del Padre en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a vivir una semana en la que vamos a gustar del pan de la angustia y vamos a gustar del agua de la aflicción, hermana iglesia. Amén. Yo hago este llamado, lo voy a estar haciendo durante esta tarde, durante estos días. Amén. Congregacionalmente, yo quiero que todos vivamos grandes, abundantes cosechas. Amén. Que la palabra del Señor se vuelva real en cada una de sus vidas, en sus hogares, en su familia, en todas las actividades de la iglesia, en nuestras vidas personales, ministeriales. Que las promesas dejen de estar en el cielo y ahora nos comiencen a alcanzar. Que corran detrás de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos aquellos hombres y mujeres que decimos sí al Señor, que queremos oír su voz, que queremos contemplar su gloria, que queremos, aleluya, alabar como el firmamento, anunciando sus obras en el nombre del Señor. Pero para ello, iglesia, tienes que entrar en este proceso en la presencia del Señor, un proceso espiritual. Vamos a vivir una semana de gloria, una semana de búsqueda, de intimidad, una semana de ayuno, una semana de oración, una semana donde nos vamos a juntar un día para únicamente orar, clamar, arrepentirnos, ponernos delante del Señor. De todo nuestro corazón, toda nuestra vida, la vamos a mostrar delante de la presencia del Señor. Aleluya. Nos vamos a angustiar, nos vamos a quebrantar, nos vamos a llorar, vamos, mira, a afligirnos como aquel profeta Micaías, como aquel pueblo antiguo. Mira, antiguamente, en el tiempo de la ley, solo el sumo sacerdote podía entrar. Le habla a Moisés y le dice: dile a Aarón, el sacerdote, que se vista de las túnicas, que traiga los sacrificios, que los sacrifique, que los presente, luego se cambie la ropa y se lave de sus pecados y vuelva a entrar al lugar santísimo para sacrificar para el pueblo, para su casa, para su vida, para el tabernáculo y para darme a mí la gloria. Mira todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote, hoy día lo hacemos cada uno de nosotros. Acceso al Padre, aleluya. Antes el pueblo dependía de un hombre, hoy día tú dependes del Señor. Dale gracias al Señor por eso. La iglesia, hermana amada, amén, se debe levantar proféticamente. La iglesia del Señor debe buscar la presencia de Dios verdaderamente, en espíritu y en verdad. La iglesia debe negar su carne. La iglesia debe buscar el perdón de Dios. La iglesia debe prepararse espiritualmente para el nuevo tiempo del tabernáculo, la fiesta de las cosechas. Aleluya. Tú no solo vas a pedir perdón por tu vida, vas a pedir perdón por tu familia, vas a pedir perdón por tus padres, vas a pedir perdón por tus hermanos, vas a pedir perdón por tus hijos, vas a pedir perdón por la gente que no conoce, por la gente que está allá afuera matándose, robando, destruyendo, delinquiendo. ¿Para qué? Para que tengan la oportunidad de que la luz del Señor brille, ilumine un día sus vidas, hermano amado. Amén. Porque si no, mira, nos vamos a cansar de hacer cosas aquí en la iglesia y la gente no va a venir. Cuando la iglesia no ora, cuando la iglesia no intercede por los que están afuera, por los perdidos, ¿cómo van a llegar? Tenemos que entrar en un tiempo espiritual profético, como lo dice el Señor. Amén. Aleluya. Mira, gastaría horas explicándote cuántas bendiciones el Padre tiene para su pueblo. Pero hoy día te debe de bastar esto. Obedece al Señor. Cree a su palabra. Que venga esa transformación espiritual y comiences tú a vivir estas fiestas proféticas, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación, y luego viene la que nos gusta a todos nosotros, la cosecha. La Pascua ya se vivió,
El Señor vivió en carne propia la paz. El Cordero fiel, derramado por nosotros. Su sangre hoy día, su sangre espiritual hoy día, espiritualmente está sobre tu vida. Por eso las tinieblas no tienen autoridad sobre ti. No se las des voluntariamente. La autoridad que está sobre ti es mayor, es la del Señor Jesucristo. Está sobre tu casa, está sobre tu vida. Tómala, úsala, créela en el nombre del Señor. Amén.